Hay un sueño más peligroso que la incredulidad abierta, el sueño del alma satisfecha consigo misma. No grita contra Dios, bosteza, no huye del altar, se sienta cerca y cierra los ojos. Ese sueño no llega con cadenas, llega con almohadas, no con amenazas, sino con rutinas. Y mientras el corazón se adormece, el enemigo no descansa. Observa, espera, avanza sin ruido, porque sabe que una conciencia dormida es un territorio sin guardias. El alma no cae de repente, se duerme primero. Se acostumbra a oír sin responder, a sentir sin obedecer, a orar sin temblar. La verdad deja de ser un filo y se vuelve un murmullo. La gracia, que una vez quemó como fuego, se vuelve tibia como costumbre. Y en ese clima templado, la vigilancia se relaja, el corazón deja la puerta entreabierta, convencido de que nada entrará porque todo parece tranquilo. Pero la noche espiritual no se anuncia con oscuridad total, comienza con penumbra aceptable, pequeñas concesiones, descuidos razonables, un cansancio que pide tregua y recibe abandono. El alma dice: mañana vigilaré, mañana confesaré, mañana ajustaré. Y ese mañana repetido se convierte en una cuna donde la conciencia se duerme profundamente. El enemigo no necesita empujar, solo necesita tiempo. Dios llama para despertar, no para entretener. Su voz no arrulla, sacude, no invita a dormir mejor, invita a levantarse. Pero cuando el alma ha aprendido a dormir cerca de la verdad, la voz se vuelve distante. No porque Dios se haya ido, sino porque el oído se habituó al susurro sin respuesta. El peligro no es no escuchar, es escuchar y no moverse. El enemigo conquista primero la atención, luego el afecto, finalmente la voluntad. Nunca todo de una vez. Comienza robando minutos, luego horas, luego decisiones. Presenta el pecado como descanso, la obediencia como exceso, la santidad como carga. Y el alma dormida, incapaz de discernir, acepta el intercambio, entrega la claridad por comodidad, cambia la vigilancia por alivio, y sin darse cuenta, cede terreno sagrado. El corazón que duerme confunde paz con ausencia de conflicto, no nota que la verdadera paz convive con la guerra interior, mientras que la paz falsa nace cuando la guerra ha sido abandonada. El silencio no siempre es victoria, a veces es rendición, y el enemigo ama ese silencio, ama la fe sin temblor, la oración sin urgencia, la gracia sin arrepentimiento, porque allí puede construir sin ser molestado. Dios no duerme cuando el alma duerme, vigila con celo herido, llama con advertencias suaves que buscan despertar antes de que la conquista sea total. Permite inquietudes, expone vacíos, sacude seguridades, no para castigar, sino para rescatar. Porque el sueño espiritual no es descanso, es vulnerabilidad. Y Dios ama demasiado como para permitir que el enemigo tome lo que Él compró con sangre. Despertar duele. La luz hiere los ojos acostumbrados a la penumbra. La verdad confronta hábitos que se hicieron cómodos. El alma se resiste, pide 5 minutos más, una concesión más, una excusa más, pero la misericordia insiste. Insiste con firmeza, insiste con amor severo, porque cada minuto dormido es una oportunidad para el adversario. El despertar verdadero no comienza con emoción, comienza con arrepentimiento, con reconocer el sueño, con llamar tibieza a la tibieza, con confesar que el descanso se volvió abandono. Y cuando el alma se levanta así, torpe pero honesta, el enemigo pierde terreno de inmediato. La luz entra, la vigilancia se reactiva, la gracia vuelve a pesar como ancla, no como almohada. El alma despierta aprende a velar sin paranoia y a descansar sin dormirse. Aprende a vivir atenta, a guardar el corazón, a examinar los pensamientos antes de que se conviertan en decisiones. No por miedo al enemigo,
sino por amor a Dios, porque sabe que la comunión se protege con vigilancia y que la santidad se cultiva despierto. Cristo se forma en un alma despierta como fuego que ilumina sin consumir. Su vida desplaza la somnolencia, su voz ordena prioridades, su presencia restaura el temor santo. El corazón ya no pregunta cuánto puede permitirse sin caer, pregunta qué lo mantiene despierto ante Dios, y esa pregunta repetida es una muralla que el enemigo no puede escalar. La noche puede volver, pero el alma ya no duerme igual. Ha aprendido a encender lámparas, a velar con otros, a responder rápido cuando la convicción toca la puerta. Ha entendido que dormir espiritualmente no es neutral, es peligroso. Y ha elegido la vigilia humilde, la obediencia cotidiana, la gracia honrada, porque el alma que duerme el enemigo la conquista, pero el alma que vela Dios la guarda, y en esa vigilancia llena de luz, el corazón camina despierto hasta el amanecer eterno. Y caminar despierto no es vivir en sobresalto constante, sino en atención amorosa. El alma aprende a distinguir entre el ruido que distrae y la voz que orienta, entre la urgencia falsa que agota y la urgencia santa que ordena. Hay un modo de velar que cansa y un modo de velar que da vida. El primero nace del miedo, el segundo del amor. El primero mira al enemigo, el segundo mira a Dios. Y cuando el corazón aprende a mirar bien, la noche pierde su dominio. El enemigo no teme a la actividad religiosa, teme a la conciencia despierta. No se alarma por calendarios llenos ni por palabras elocuentes. Retrocede ante un corazón que examina, confiesa y obedece. Porque la obediencia corta rutas, cierra puertas, levanta muros invisibles. El alma despierta no presume inmunidad, cultiva humildad, no confía en su fuerza, se refugia en la gracia que vigila, y esa gracia, honrada, se convierte en guardián fiel. Hay un cansancio que conduce al sueño y un cansancio que conduce al descanso verdadero. El primero surge cuando el alma pelea sola, el segundo cuando aprende a reposar en Dios sin bajar la guardia. Reposar no es desatender, es confiar activamente, es dejar el peso en manos seguras mientras los ojos permanecen abiertos, es dormir con la lámpara encendida, como quien sabe que la noche existe pero no gobierna. La vida interior se ordena cuando el alma despierta. Los pensamientos ya no vagan sin supervisión, se alinean. Los deseos ya no dictan la agenda, se examinan. Las palabras ya no salen a la deriva, se miden. No por rigidez, sino por amor, al orden que preserva la comunión. El corazón aprende a detenerse antes de reaccionar, a escuchar antes de responder, a orar antes de decidir, y ese orden, lejos de apagar la vida, la hace florecer con claridad. Dios, que ve el velar sincero, fortalece al alma con señales de su cercanía. No siempre con emociones intensas, pero sí con una paz que advierte, con una inquietud que protege, con una claridad que guía. El espíritu se vuelve centinela interno, no para acusar sin descanso, sino para alertar a tiempo, y el alma aprende a agradecer esas alertas, a no resistirlas, a obedecerlas con prontitud. La oscuridad del corazón humano no desaparece por negación, se vence por iluminación constante. El alma despierta no presume pureza, practica limpieza. No se sorprende por la tentación, la anticipa con sabiduría. No se avergüenza de pedir ayuda, la busca antes de caer, porque ha aprendido que la vigilancia compartida es una fortaleza y que la humildad es un arma que el enemigo no sabe manejar. El llamado de Dios se vuelve más claro cuando el sueño se rompe. No necesariamente más grandioso, pero sí más preciso. El alma ya no persigue señales espectaculares, reconoce la voz en la coherencia, en la paz que acompaña a la obediencia, en la resistencia que protege la comunión. Y ese llamado, vivido despierto, transforma lo ordinario en sagrado. Cada jornada
se convierte en un campo de fidelidad donde la luz vence a la penumbra. La gracia recupera su filo cuando el alma vela, no hiere para destruir, corta para salvar. Separa lo vivo de lo muerto, lo verdadero de lo aparente, lo eterno de lo urgente. Y ese corte, aunque duele, despierta. El corazón vuelve a sentir, la conciencia recupera sensibilidad, el amor se reaviva con un temor santo que no esclaviza, sino que guarda. Hay batallas que no se ganan con ruido, sino con constancia, con decisiones pequeñas tomadas a tiempo, con palabras que no se dicen, con caminos que no se eligen. El alma despierta entiende que la victoria rara vez llega como relámpago, llega como amanecer, lento, seguro, inevitable, cuando la noche ya no tiene el control, y cada amanecer es fruto de una vigilia sostenida. El sufrimiento cuando aparece ya no adormece. Puede cansar, puede doler, pero no duerme al alma que vela. Al contrario, la vuelve más atenta. Enseña a depender, a escuchar, a esperar. El enemigo intenta usar el dolor como sedante. Dios lo usa como despertador. Y la diferencia se revela en la respuesta: huir o velar, endurecerse o confiar, dormirse o clamar. La comunidad se vuelve refugio para el velar, no para vigilarse con sospecha, sino para sostenerse con verdad. El alma despierta aprende a caminar acompañada, a confesar sin miedo, a exhortar sin dureza. Sabe que velar juntos es más fuerte que velar solos y que la luz compartida disipa sombras que en soledad parecen invencibles. Con el paso del tiempo, el velar deja de sentirse como esfuerzo y se vuelve hábito santo. No porque la tentación desaparezca, sino porque la respuesta se ha entrenado. El corazón reacciona con prontitud, vuelve con rapidez, se corrige con humildad, y ese hábito es una muralla viva que el enemigo reconoce y evita, porque no hay conquista donde hay vigilancia. Al caer la noche, el alma despierta no teme, enciende la lámpara, revisa el aceite, cierra las puertas, descansa sin dormirse. Sabe que el guardián de Israel no duerme y que velar con él es participar de su cuidado. Y en ese descanso vigilante, el corazón encuentra una paz profunda, no la paz del abandono, sino la paz del amparo. Porque el alma que duerme, el enemigo la conquista, pero el alma que vela, camina en la luz. Y en esa luz, aún la noche anuncia el amanecer, y cuando el amanecer asoma, no lo hace con estruendo, sino con fidelidad. La luz no irrumpe como invasora, llega como herencia. El alma despierta reconoce ese primer hilo dorado porque ha velado en la noche. No se sorprende por la claridad, la esperaba. Ha aprendido que Dios no premia el desvelo ansioso, sino la vigilancia amorosa. Y así, cuando el día se abre, el corazón ya está de pie. Hay una memoria que se sana en el velar. Los recuerdos que antes acusaban pierden su filo cuando se exponen a la luz constante. No se borran, pero se ordenan. Ya no gobiernan el presente ni secuestran el futuro. El alma aprende a recordar sin quedarse atrapada, a mirar atrás sin dormirse allí, porque ha entendido que el pasado redimido es maestro, no carcelero. El enemigo intenta volver con voces conocidas, con promesas recicladas, con atajos que ya una vez sedujeron. Pero la vigilancia ha afinado el oído. El corazón reconoce el tono, el ritmo, la intención. No discute, se aparta, no negocia, se afirma, no presume victoria, agradece protección. Y ese agradecimiento repetido fortalece la guardia más que cualquier estrategia humana. Dios en su trato cercano enseña al alma a discernir entre el celo que edifica y la severidad que endurece. La vigilancia no se vuelve sospecha, ni la disciplina se convierte en dureza.
El corazón permanece tierno porque se mantiene cerca de la fuente. Y esa ternura vigilante es un misterio para el mundo, firme sin rigidez, libre sin descuido, gozosa sin frivolidad. El peso de la gracia se siente de nuevo como manto real, no oprime, dignifica, no excusa, capacita, no adormece, despierta. El alma aprende a llevar ese peso con reverencia, sabiendo que fue puesto para cubrir y gobernar, no para esconder. Y bajo ese manto la identidad se afirma. Ya no se vive para evitar la caída, sino para honrar al Rey. El llamado de Dios se vuelve una brújula silenciosa, no grita en cada esquina, orienta en cada paso. El alma despierta no necesita señales constantes porque ha aprendido a reconocer la dirección. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo resistir y cuándo ceder por amor. Esa sabiduría no nace del cálculo, nace de la comunión sostenida. Hay un gozo que florece en la vigilancia fiel, no el gozo ruidoso que depende de circunstancias favorables, sino el gozo profundo de la coherencia, el gozo de vivir sin doblez, el gozo de no temer a la luz porque no se ama la sombra. Ese gozo no necesita aplausos, se basta con la presencia, y en la presencia el alma descansa sin dormirse. La lucha interior no desaparece, pero pierde su dominio. Ya no es un campo sin dueño, tiene señor, los pensamientos se alinean, los deseos se ordenan, las decisiones se someten, no por fuerza bruta, sino por amor gobernante. Cristo se forma en este terreno con paciencia soberana, tallando carácter donde antes había impulso, sembrando constancia donde antes había prisa. Cuando llegan temporadas largas sin señales visibles, el alma no se desorienta. Ha aprendido que la fidelidad no depende de estímulos, permanece, vela, ama, sirve. Y esa permanencia, invisible para muchos, es una antorcha encendida en la noche. El enemigo la reconoce y se retira, porque no hay conquista donde hay perseverancia humilde. La palabra se vuelve pan diario, no dulzura ocasional. Se mastica despacio, se digiere con obediencia, se vive con sencillez. El alma despierta no busca textos que la arrullen, busca verdad que la sostenga. Y al sostenerla, la palabra despierta zonas dormidas, endereza torceduras, limpia rincones olvidados, no para exhibir, sino para habitar. Hay una dignidad tranquila en quien vela, no se apresura a defenderse ni a justificarse, camina con una autoridad que no impone, porque proviene de la obediencia. Esa autoridad no grita, permanece, no conquista con ruido, disipa con luz. Y la luz, cuando es constante, vence a la noche sin pelear. Al final de cada jornada, el alma despierta se recoge con gratitud. Revisa el día sin condena ni autoengaño. Agradece las advertencias, confiesa los tropiezos, celebra las victorias silenciosas. Y en ese cierre honesto se prepara para volver a velar, porque sabe que el enemigo no descansa, pero también sabe que Dios guarda. Y cuando la última noche llegue y los ojos se cierren al tiempo, el corazón no temerá, no porque no haya luchado, sino porque ha velado, no porque no haya caído, sino porque ha vuelto, no porque haya sido perfecto, sino porque ha permanecido despierto. Ipsilon es de permanecer será contado como fidelidad, porque el alma que duerme, el enemigo la conquista. Pero el alma que vela vive bajo el cuidado de Dios, y bajo ese cuidado aún la noche final se abre en luz. Y abrirse en luz no significa que todo misterio se disipe, sino que toda sombra pierde su poder de dominio. El alma despierta entra en ese resplandor final sin prisa y sin terror, porque ha aprendido a caminar con la verdad cuando aún dolía, a velar cuando aún cansaba, a obedecer cuando aún costaba. La luz no le resulta extraña, la ha buscado en la noche, la ha protegido del sueño, la ha preferido a la comodidad. Por eso,
Cuando la claridad se vuelve total, el corazón reconoce su hogar. Hay un juicio que ya no amenaza al que ha velado, el juicio de la verdad, y esa verdad, lejos de condenar, confirma que la vigilancia fue sabiduría, que la perseverancia fue amor, que la obediencia fue vida. El enemigo, que avanzó tantas veces en la penumbra, no encuentra lugar donde asentarse. No hay grieta sin atención, no hay puerta sin aceite, no hay lámparas apagadas, el alma no presume mérito, descansa en gracia honrada. Dios mira esa vida con gozo severo, gozo porque su obra ha dado fruto, severo porque el fruto nació del fuego. No hubo concesiones que comprarán paz falsa, ni silencios que traicionaran la conciencia. Hubo noches largas y amaneceres discretos, hubo caídas y regresos rápidos, hubo lágrimas que despertaron y silencios que sostuvieron. Y todo fue usado para formar a Cristo con contornos claros. La historia interior se ordena como un templo restaurado, no sin marcas, pero con propósito. Cada cicatriz habla de una batalla vigilada, cada muro reforzado de una tentación resistida, cada lámpara encendida de una gracia recibida a tiempo. El alma ya no necesita contarse a sí misma quién es, lo vive, y al vivirlo, honra al Dios que guardó cuando el sueño amenazaba. El mundo seguirá ofreciendo sedantes, rutinas que prometen descanso sin verdad, voces que llaman normal a la penumbra, atajos que ofrecen alivio inmediato. Pero el corazón que ha aprendido a velar no se deja arrullar, discierne el veneno en el dulzor, la trampa en la comodidad, la conquista en la somnolencia, no porque sea fuerte, sino porque está despierto, y la vigilancia, cuando es humilde, es fortaleza invencible. La gracia continúa su obra hasta el último aliento, no se jubila, no se retira, no se vuelve costumbre inofensiva, sigue llamando a velar, a ajustar, a amar con temor santo, y el alma responde sin dramatizar, sin negociar, sin aplazar. Ha aprendido que cada respuesta oportuna preserva territorio sagrado, que cada obediencia pequeña sostiene una victoria grande, que cada vigilia fiel honra la sangre que compró la vida. Cuando el cansancio vuelva, porque vuelve el corazón, sabrá distinguir entre descansar y dormirse. Se recostará en Dios sin soltar la lámpara. Cerrará los ojos al ruido sin cerrar el oído a la verdad. Descansará con confianza activa, sabiendo que el guardián no duerme y que velar con él es participar de su cuidado constante. Y si alguna vez el alma tropieza y la noche intenta envolverla, sabrá qué hacer, no se quedará en el suelo, no justificará el sueño, se levantará, encenderá la luz, pedirá aceite, volverá a velar. Porque ha aprendido que el enemigo no conquista al que vuelve rápido, ni al que confiesa pronto, ni al que ama la luz más que la comodidad. Así se escribe una vida que despierta a otros sin hacer ruido, una vida que no necesita proclamar vigilancia porque la encarna, una vida que no teme la noche porque ha aprendido a velar, una vida que honra la gracia con atención y responde al llamado con prontitud, porque el alma que duerme, el enemigo la conquista, pero el alma que vela permanece bajo la luz, y bajo esa luz camina sin miedo, firme hasta el final. Y permanecer bajo la luz no significa que el camino se vuelva fácil, sino que se vuelve verdadero. El alma despierta aprende a amar la verdad, incluso cuando la verdad hiere su orgullo. Aprende a preferir la corrección al aplauso, la obediencia a la comodidad, la fidelidad al reconocimiento, porque ha descubierto que el enemigo no necesita destruir lo que puede adormecer, y que la única defensa real es una conciencia viva delante de Dios. Hay una batalla silenciosa que se libra cada día en el interior del hombre, no siempre entre el bien evidente y el mal escandaloso, sino entre la atención y la distracción, entre la vigilancia y la negligencia,
entre el hoy obedecido y el mañana prometido. El alma despierta entiende que esa batalla no se gana con grandes discursos, sino con decisiones pequeñas sostenidas, con elegir escuchar cuando sería más fácil ignorar, con elegir orar cuando sería más cómodo dormir, con elegir confesar cuando sería más seguro callar. El enemigo odia la claridad, odia la luz que nombra las cosas por su nombre, odia la conciencia que no se anestesia con excusas. Por eso trabaja con paciencia, sembrando cansancio, relativizando convicciones, sugiriendo que no es tan grave, que nadie lo notará, que mañana habrá tiempo, y el alma dormida asiente. Pero el alma despierta discierne la voz, reconoce el patrón y responde con firmeza tranquila, no con pánico, sino con verdad. Dios forma a sus hijos en la vigilia. No los arrulla con promesas vacías, los despierta con llamados vivos, no los seduce con comodidad, los atrae con gloria. Su presencia no es un sedante, es un fuego que mantiene alerta, y cuando el alma se expone a ese fuego, aprende a vivir despierta incluso en medio del cansancio, incluso en temporadas largas sin respuestas visibles. Hay un tipo de cansancio que purifica, un cansancio que nace de haber peleado la buena batalla, de haber resistido sin endurecerse, de haber amado sin reservarse. Ese cansancio no conduce al sueño espiritual, conduce al reposo en Dios. Es el cansancio del labrador que descansa sin abandonar el campo, del centinela que se sienta sin soltar la lanza, del siervo fiel que se recuesta sabiendo que cumplió su turno. La vida interior, vivida así, se vuelve profunda y sobria. No busca estímulos constantes, pero tampoco tolera la tibieza. El alma ya no necesita ser sacudida por crisis para despertar, porque ha aprendido a mantenerse alerta en lo ordinario. Cada conversación, cada decisión, cada pensamiento es una oportunidad para velar o dormirse. Y el corazón, entrenado por la gracia, elige velar. El pecado pierde su poder cuando el alma está despierta, no porque desaparezca la tentación, sino porque pierde el engaño. Ya no se presenta como descanso inocente, sino como ladrón silencioso. Ya no promete alivio, sino que revela su costo, y esa revelación sostenida desarma su atractivo. El enemigo puede gritar, pero ya no susurra con éxito. La redención se vuelve hermosa en la vigilia, no como una teoría, sino como una experiencia viva. El alma despierta, sabe lo que fue rescatada, de qué fue guardada, qué noches fueron atravesadas por gracia. Y ese conocimiento no produce soberbia, produce adoración, una adoración sin espectáculo, sin artificio, sin ruido, una adoración que se expresa en fidelidad diaria, en humildad constante, en obediencia silenciosa. Dios no confía grandes luces a almas dormidas, las confía a corazones vigilantes, no porque sean más dignos, sino porque están atentos, porque no trivializan la presencia, no negocian la verdad, no juegan con la gracia. Y esas almas, al recibir más luz, no se inflan, se inclinan, no se distraen, se afirman, porque saben que más luz exige más vigilancia. Hay una tristeza santa cuando el alma ve a otros dormirse, no con juicio, sino con compasión temblorosa. El corazón despierto no se burla del que duerme, ora por él, no lo desprecia, lo llama, porque recuerda cuán fácil fue dormirse, cuán dulce parecía la penumbra, cuán sutil fue el primer bostezo espiritual, y esa memoria mantiene al corazón humilde y alerta. La perseverancia se convierte en una marca visible, aunque nadie la nombre. El alma sigue, aun cuando el entusiasmo se ha ido, sigue aun cuando el camino es largo, sigue aun cuando no hay recompensa inmediata, porque ha aprendido que velar no siempre se siente heroico, pero siempre es santo. Y esa santidad silenciosa es la que resiste cuando otras cosas colapsan. Cuando el final se acerque y las fuerzas disminuyan,
El alma no se arrepentirá de haber velado. No dirá, ojalá hubiera dormido más, ojalá hubiera sido más cómoda, ojalá hubiera cedido más. Dirá con una paz profunda, valió la pena estar despierto, valió la pena resistir, valió la pena obedecer, porque la luz no defraudó y Dios no abandonó. Y esa luz eterna no llega como una sorpresa para el alma que veló, sino como el cumplimiento de una esperanza cultivada en la noche. No irrumpe como algo extraño, sino como un rostro conocido que al fin se ve sin velos. El corazón reconoce esa claridad porque aprendió a amar la verdad cuando aún dolía, a preferir la vigilia cuando aún cansaba, a elegir a Dios cuando aún costaba. La eternidad no le resulta ajena, ha sido ensayada en cada decisión fiel. El enemigo, que una vez avanzó con sigilo aprovechando la somnolencia, ya no tiene lenguaje en ese reino. Sus susurros se disuelven donde no hay sombras. No hay rincón donde esconder la mentira, no hay hábito donde incubar la distracción. La luz no necesita perseguirlo, simplemente es. Y en su presencia todo lo falso se desvanece sin ruido, como niebla al amanecer. Dios recibe al alma vigilante no con reproches por las noches en vela, sino con descanso verdadero, un descanso que no es olvido ni anestesia, sino plenitud. Allí la vigilancia ya no es necesaria porque el peligro ha pasado, pero no se pierde la atención, se transforma en adoración. Los ojos que velaron ahora contemplan, el corazón que guardó ahora descansa, la fe que perseveró ahora ve, las luchas interiores que tantas veces exigieron atención y arrepentimiento, quedan atrás como campos donde se aprendió a pelear bien. No se desprecia la batalla, se honra lo que produjo. La paciencia, la humildad, la constancia, la ternura firme. Todo aquello que fue forjado en la vigilia ahora se reconoce como tesoro eterno. Nada fue en vano, ninguna noche fue desperdiciada, ninguna decisión fiel quedó sin fruto. El alma comprende entonces que Dios no pedía perfección, pedía presencia. No pedía fuerza inagotable, pedía atención rendida. No pedía que nunca se cansara, pedía que no se durmiera. Y al haber respondido a ese llamado, aún con temblor, aún con tropiezos, el corazón fue guardado, guardado del engaño sutil, guardado del abandono silencioso, guardado del juego peligroso con la verdad. La historia personal se integra en una historia mayor. Cada vigilia fue una nota en una sinfonía que ahora se escucha completa. Cada obediencia pequeña sostuvo un coro invisible. El alma se descubre parte de algo que la supera y lejos de perderse, se encuentra. Porque en Dios perderse es hallarse y velar fue siempre una forma de amar. No hay reproche por haber estado alerta, solo gratitud por haber amado la luz. No hay lamento por haber resistido, solo gozo por haber permanecido. El cansancio se disuelve no porque fue negado, sino porque fue atravesado con sentido. El temor santo se transforma en alegría limpia. La vigilancia se transforma en comunión plena. Y si el alma pudiera hablar a quienes aún caminan en la noche, no gritaría con dureza, susurraría con autoridad mansa, diría que vale la pena velar, que el sueño promete descanso y entrega conquista, que la penumbra parece amable, pero la luz es hogar. Diría que Dios guarda a quienes no se rinden al sopor del mundo, que la gracia despierta a quienes no la usan como almohada, que la verdad libera a quienes no la adormecen, porque el alma que duerme, el enemigo la conquista, pero el alma que vela, Dios la guarda. Y el alma que fue guardada entra ahora en una paz completa, donde la vigilancia se convierte en adoración, la lucha en descanso, y la noche en día eterno. Allí finalmente no hay más sueño que vencer, ni enemigo que resistir, ni lámpara que vigilar.